Primer libro de las Crónicas, capítulo 16. Y trajeron el arca de Dios y la colocaron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Dios. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor, y repartió a todos en Israel, tanto hombre como mujer, a cada uno una torta de pan, una porción de carne y una torta de pasas, y designó a algunos levitas como ministros delante del arca del Señor, para que celebraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Asaf, el jefe, y segundo después de él, Zacarías, después Joiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Elías, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con instrumentos musicales, arpas, liras. También Asaf tocaba címbalos muy resonantes. Y los sacerdotes Benanía y Hazael tocaban trompetas continuamente delante del arca de la alianza del Señor. Entonces en aquel día David por primera vez puso en manos de Asaf y sus parientes este salmo para dar gracias al Señor. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Glorioso es su santo nombre, alegre es el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de vuestra heredad, cuando eran pocos en número y muy pocos y forasteros en ella, y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes diciendo: no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad al Señor toda la tierra, proclamad de día en día las buenas nuevas de su salvación. Contad su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado. Temible es Él también sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas el Señor hizo los cielos. Gloria y majestad están delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad al Señor, oh familias de los pueblos, tributad al Señor gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida en su nombre. Traed ofrenda y venid delante de Él. Adorad al Señor en la majestad de la santidad. Temblad ante su presencia toda la tierra, ciertamente el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Alégrense los cielos y regocíjese la tierra, y digan entre las naciones: el Señor reina. Ruja el mar y cuanto contiene, regocíjese el campo y todo lo que en él hay. Entonces los árboles del bosque cantarán con gozo delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Dad gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces decid: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. Y dejó allí delante del arca de la alianza del Señor a Asaf y sus parientes para ministrar continuamente delante del arca según demandaba el trabajo de cada día. Y a Obed-edom con sus 78 parientes, a Obed-edom también hijo de Jedutún, y a Osa como porteros, y dejó a Sadoc el sacerdote y sus parientes, los sacerdotes, delante del tabernáculo del Señor, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para ofrecer continuamente holocaustos al Señor sobre el altar, el holocausto por la mañana y por la noche, conforme a todo lo que está escrito en la ley del Señor que Él ordenó a Israel. Y con ellos estaban Gemán y Jedutún, y los demás que fueron escogidos, que fueron designados por nombre, para dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Con ellos estaba también Gemán y Jedutún, con sus tropas y címbalos, para los que harían resonancia, y con instrumentos para los cánticos de Dios, y designó a los hijos de Jedutún para la puerta,
Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir a su casa. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17. Promesa de Dios a David. Sucedió que cuando David ya moraba en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de la alianza del Señor está debajo de una tienda. Entonces Natán dijo a David: Haz todo lo que esté en tu corazón, porque Dios está contigo. Y sucedió que esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada. En todos los lugares donde he andado con todo Israel, he hablado alguna palabra con alguno de los jueces de Israel, a quienes mandé apacentar mi pueblo, diciendo: ¿Por qué no me habéis edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: Así dice el Señor de los ejércitos: Yo te tomé del pastizal, de seguir las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo de Israel. He estado contigo por doquiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Asignaré también un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré allí para que habite en su propio lugar, y no sea removido más. Tampoco los malvados los oprimirán más como antes, como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mí, sobre mi pueblo Israel, y someteré a todos tus enemigos. Además te hago saber que el Señor te edificará una casa. Y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino. Él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que la confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Entonces el rey David entró y se sentó delante del Señor y dijo: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto fue poco ante tus ojos, oh Dios, pues también has hablado de la casa de tu siervo, concerniente a un futuro lejano, y me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso, oh Señor Dios. ¿Qué más te puede decir David en cuanto al honor concedido a tu siervo? Porque tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor a tu siervo y según tu corazón, tú has hecho esta gran cosa para manifestar todas estas grandezas. Oh Señor, no hay nadie como tú, ni hay nadie fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y qué otra nación en la tierra es como tu pueblo, Israel, al cual Dios vino a redimir como pueblo para sí, a fin de darte un nombre por medio de las cosas grandes y terribles, al echar naciones de delante de tu pueblo, al que rescataste de Egipto? Pues hiciste a tu pueblo Israel pueblo tuyo para siempre, y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Y ahora, Señor, que la palabra que tú has hablado acerca de tu siervo y acerca de su casa sea confirmada para siempre, y haz según has hablado. Y sea confirmado y engrandecido tu nombre para siempre, al decirse: el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, es Dios para Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Porque tú, Dios mío, has revelado a tu siervo que le edificarás una casa, por tanto tu siervo ha hallado ánimo para orar delante de ti. Ahora pues, Señor, tú eres Dios y has prometido bien a tu siervo, y ahora ten a bien bendecir la casa de tu siervo, a fin de que permanezca para siempre delante de ti, porque tú, Señor, la has bendecido y es bendecida para siempre. Primer libro de las Crónicas, capítulo 18. Las victorias de David. Después de esto sucedió que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó Gat y sus aldeas de mano de los filisteos, y derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David
trayéndole tributo. David derrotó también a Hadar-ezer, rey de Soba, cerca de Hamath, cuando éste iba a establecer su dominio en el río Éufrates. David le tomó 1000 carros y 7000 hombres de a caballo, y 20.000 soldados de a pie. David desjarretó todos los caballos de los carros, pero dejó suficientes de ellos para 100 carros. Cuando vinieron los arameos de Damasco en ayuda de Hadad-ezer, rey de Soba, David mató a 22.000 hombres de los arameos. Entonces David puso guarniciones en Aram de Damasco, y los arameos fueron siervos de David, trayéndole tributo, y el Señor ayudaba a David doquiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo tomó David una gran cantidad de bronce de Tibhat y de Cun, ciudades de Hadar-ezer, con el cual Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Y cuando Toco, rey de Hamath, oyó que David había derrotado todo el ejército de Hadad-ezer, rey de Soba, envió a su hijo Adoram al rey David para saludarlo y bendecirlo, porque había peleado contra Hadad-ezer y lo había derrotado, pues Hadad-ezer había estado en guerra con Tou, y Adoram trajo toda la clase de objetos de oro, de plata y de bronce, que el rey David dedicó también al Señor junto con la plata y el oro, que había tomado de todas estas naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a 18.000 edomitas en el valle de la Sal. Puso guarniciones en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. David reinó sobre todo Israel, y administraba justicia y derecho a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista, y Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa era secretario. Y Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Primer libro de las Crónicas, capítulo 19. Derrota de los amonitas y de los arameos. Sucedió después de esto que murió Nahas, rey de los hijos de Amón, y su hijo reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Nahas, porque su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David mensajeros para consolarlo por la muerte de su padre. Cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas a ver a Hanún para consolarlo, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún: ¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No han venido a tus siervos para reconocer, para destruir y para espiar la tierra? Entonces Hanún tomó a los siervos de David y los rapó, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Y algunos fueron y le avisaron a David acerca de los hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban muy humillados. Y el rey dijo: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y después volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de a caballo de Mesopotamia y de Aram Maaca y de Soba, y tomaron a sueldo 32.000 carros y el rey de Maaca y a su pueblo, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. También los hijos de Amón se reunieron desde sus ciudades y vinieron a la batalla. Cuando David se enteró, envió a Joab a todo el ejército de los valientes. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joas que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. El resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai, y se pusieron en orden de batalla contra los hijos de Amón. Y dijo: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás, y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, entonces yo te ayudaré. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que le parezca bien. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para enfrentarse en combate con los arameos, y estos huyeron de delante de él.
Cuando los hijos de Amón vieron que los arameos habían huido, también huyeron delante de su hermano Abisai y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, enviaron mensajeros y trajeron a los arameos que estaban al otro lado del río con Sofac, comandante del ejército de Hadad-ezer, al frente de ellos. Y cuando dio aviso a David, reunió a todo Israel y cruzó el Jordán y llegó frente a ellos y se puso en orden de batalla contra ellos. Y cuando David se puso en orden de batalla para enfrentarse a los arameos, estos pelearon contra él, pero los arameos huyeron delante de Israel, y David mató de los arameos a 7,000 hombres de los carros y 40,000 de a pie. También dio muerte a Sofac, comandante del ejército. Y cuando los siervos de Hadad-ezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le sirvieron, y los arameos no quisieron ayudar más a los hijos de Amón. Primer libro de las Crónicas, capítulo 20. Derrota de Rabá y de los gigantes. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo en que los reyes salen a la guerra, Joab sacó al ejército y devastó la tierra de los hijos de Amón, y fue y puso sitio a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, y Joab hirió a Rabá y la destruyó. David tomó la corona de la cabeza del rey y halló que pesaba 1 talento de oro y que tenía en ella una piedra preciosa, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó además una gran cantidad de botín de la ciudad. Y la gente que había en ella le sacó y la puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hachas, y así hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón. Entonces regresó David con todo el pueblo a Jerusalén. Sucedió después de esto que se suscitó guerra en Gezer contra los filisteos. Entonces Sibecai, Husatita, mató a Sipai, uno de los descendientes de los gigantes, los cuales fueron dominados. De nuevo hubo guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lahmi, hermano de Goliat geteo. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedor. Y hubo guerra otra vez en Gat, donde había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también descendía de los gigantes. Cuando desafió a Israel, lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos descendían de los gigantes de Gat y cayeron por mano de David y por mano de sus siervos.